¿Qué sucede cuando dos mentes comprenden la misma verdad? Esa pregunta atravesó el pecho de Daniel como una espada silenciosa, la mañana que encontró a su hermano parado frente a la ventana, mirando al vacío con los ojos llenos de algo que nunca antes había visto. Certeza absoluta. Hacía 3 años que no se hablaban. No por ira, sino por distancia. Del tipo que surge cuando dos hombres eligen caminos opuestos y fingen que no duele. Daniel había construido toda una vida basada en la lógica, el control y el éxito visible. Trabajó como ingeniero, se casó temprano y compró una casa grande en un barrio tranquilo. Todo planeado, todo medido, todo seguro. Su hermano Thomas había elegido lo contrario. Dejó su trabajo estable a la edad de 25 años, vendió todo lo que tenía y empezó a vivir con lo mínimo. Leo filosofía, caminé solo durante horas, habló poco, sonríe aún menos. Para Daniel, esto fue un desperdicio de un talento brillante. Para Thomas, era la única manera de respirar de verdad. Pero esa mañana algo había cambiado. Daniel entró a la habitación con café en mano y vio a su hermano inmóvil a la luz de la mañana. No estaba triste, no estaba perdido, estaba presente de una manera aterradora, como si hubiera encontrado algo que el resto del mundo seguía buscando sin saberlo. ¿Estás bien?, preguntó Daniel rompiendo el silencio. Thomas se volvió lentamente. Sus ojos no estaban vacíos, estaban completos. Entiendo, dijo, con voz tranquila, firme, casi reverente. Finalmente entendí lo que quería decir Aristóteles. Daniel frunció el ceño. No era la primera vez que su hermano mencionaba a los filósofos antiguos como si fueran amigos cercanos, pero esta vez había algo diferente en el tono, algo que hacía que el aire pareciera más denso. ¿Entender qué?, preguntó Daniel, tratando de mantener la conversación ligera, pero sintiendo un extraño malestar creciendo en su pecho. Tomás dio un paso adelante. Sus ojos se fijaron. Su voz es baja, pero firme como una piedra. Que la felicidad no está en tener más. No se trata de conquistar, acumular o ganar. Se trata de ser quien realmente eres, sin máscaras, sin miedo. No te digas mentiras solo para seguir funcionando. El silencio que siguió fue pesado. Daniel sintió que algo se movía dentro de él. Una profunda inquietud, como si su hermano hubiera tocado algo que había pasado años enterrando. Intentó reírse, pero le salió falso. Estás hablando otra vez de filosofía antigua, Thomas. Eso no paga las cuentas, no construye nada real. Thomas no apartó la mirada. ¿Y qué construiste, Daniel? ¿Una casa llena de cosas que no usas? ¿Un matrimonio en el que ambos pretenden estar bien? ¿Un trabajo que odias pero que no abandonas porque tienes miedo de parecer un fracaso? Las palabras cortaron profundamente. Daniel sintió que la ira crecía, caliente y rápida. Pero antes de que pudiera responder, Thomas continuó, ahora con una suavidad extraña, casi dolorosa. No te estoy atacando. Te cuento que yo también viví así, y casi me destruyo, hasta que encontré esta verdad. Y ahora sé quién soy, y eso lo cambia todo. Daniel guardó silencio. Una parte de él quería salir de allí. Una parte de él quería gritar, pero otra parte, pequeña, asustada, enterrada, quería escuchar más. Porque en el fondo lo sabía. Sabía que me despertaba cada mañana con un peso en el pecho. Sabía que sonreía a la gente mientras sentía un vacío interior creciente. Sabía que su vida, a pesar de parecer perfecta por fuera, se estaba desmoronando por dentro. Y ahora, aquí, frente al hermano al que había juzgado durante años, Daniel enfrentó la posibilidad más aterradora de todas. ¿Qué pasaría si Thomas tuviera razón? Respiró hondo, dejó la taza de café sobre la mesa y por primera vez en mucho tiempo, dejó que las palabras salieran sin filtro. Explícame entonces, explícame lo que viste y que yo no veo. Thomas sonrió, no con superioridad, sino con algo cercano a la compasión. Te lo mostraré, pero primero hay que estar dispuesto a mirar hacia adentro. En verdad, nada de huir. Daniel vaciló, pero algo en él, algo profundo y cansado de fingir, asintió con la cabeza. Y fue en ese momento cuando empezó todo. Si sientes que esta historia está tocando algo real dentro de ti, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque lo que viene después cambiará tu forma de ver tu propia vida. En los días siguientes, Daniel intentó volver a su rutina. Se levantaba temprano, iba a trabajar, contestaba correos electrónicos, asistía a interminables reuniones sobre proyectos que no le entusiasmaban. Regresó a casa, cenó en silencio junto a su esposa, Sara, mientras ambos miraban las pantallas de sus celulares como si hubiera algo más importante que el otro. Pero algo se había roto. Esa conversación con Thomas abrió una puerta que Daniel ya no pudo cerrar, y cuanto más intentaba ignorarlo, más crecía la inquietud. Era como si, por primera vez en años, se hubiera detenido a escuchar su propio silencio, y no le gustara lo que estaba sucediendo. Lo encontré allí, una noche, después de otro día vacío,
Daniel regresó a la casa de Tomás. No avisé, simplemente lo fue. Necesitaba comprender lo que había encontrado su hermano. Necesitaba saber si esa extraña paz en sus ojos era real o simplemente otra ilusión bien construida. Tomás lo recibió sin sorpresa, como si ya lo hubiera esperado. «¿Has vuelto?», dijo, abriendo la puerta. «Necesito saber», respondió Daniel, entrando sin ceremonia. «Necesito saber cómo llegaste a este lugar, porque ya no puedo fingir que todo está bien». Tomás señaló una sencilla silla de madera. La casa estaba casi vacía, solo lo esencial, sin excesos, sin distracciones. Daniel se sentó, sintiendo el peso de su propio cansancio. Aristóteles dijo que la mayoría de la gente vive en un estado de sueño despierto. Comenzó Tomás, con voz tranquila pero firme. Hacen lo que hace todo el mundo. Quieren lo que todos los demás quieren. Persiguen objetivos que en realidad nunca eligieron. Y lo llaman vida. Daniel se cruzó de brazos, a la defensiva. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Dejar todo y vivir como tú? ¿Sin nada? Tomás negó con la cabeza. No se trata de renunciar a todo. Se trata de despertar a lo que realmente importa. Se trata de dejar de vivir en piloto automático y empezar a preguntar, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué me hace sentir vivo? No es lo que querían mis padres. No es lo que la sociedad espera. A mí. Hizo una pausa y miró directamente a Daniel. Y cuando realmente haces esa pregunta, sin miedo a la respuesta, todo cambia, porque te das cuenta de que llevas años construyendo una vida que no es la tuya. Las palabras golpearon a Daniel como un puñetazo silencioso. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta, porque él lo sabía. Sabía que eso era verdad. «No sé quién soy», admitió, con la voz quebrada por primera vez. «Solo sé quién se supone que debo ser. El hijo exitoso, el marido digno de confianza, el hombre que lo tiene todo bajo control. Pero por dentro me siento perdido». Tomás se inclinó hacia adelante. «Entonces ya has dado el primer paso, porque la verdad solo aparece cuando dejas de mentirte a ti mismo». Daniel respiró hondo. Sintió que algo se movía dentro de él, una mezcla de alivio y terror. Alivio de finalmente decir en voz alta lo que sentí, terror por no saber qué vendría después. Pero entonces Tomás dijo algo que lo cambió todo. «Hay algo que no te dije, sobre cómo llegué aquí». Daniel levantó la vista, intrigado. «¿Qué?». Tomás vaciló. Por primera vez, Daniel vio algo parecido al dolor en el rostro de su hermano. «Casi me muero, Daniel». El silencio pesaba como una piedra. «¿Qué? ¿Cómo esto?». Tomás se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó allí, de espaldas, mirando hacia la noche. Hace 3 años, cuando lo dejé todo, no fue una decisión filosófica, fue desesperación. Estaba al límite, trabajaba 16 horas al día, ganaba bien la vida, pero me sentía vacío, completamente vacío. Y una noche pensé en acabar con todo. Daniel sintió que se le oprimía el pecho. Tomás estaba en lo alto de un edificio. Continuó, con la voz ligeramente temblorosa, listo para saltar. Y entonces, por alguna razón, recordé una frase que leí hace años. Aristóteles dijo que el propósito de la vida no es evitar el dolor, sino encontrar algo por lo que valga la pena vivir. Se giró, con los ojos húmedos, y me di cuenta de que no tenía nada, sin propósito, sin motivo, solo obligaciones. Entonces bajé de ese edificio y decidí hacer algo diferente. Decidí dejar de vivir la vida que los demás esperaban y empezar a vivir la mía propia. Daniel guardó silencio, procesando. Él no lo sabía, nunca lo supe. Durante 3 años, juzgó a su hermano por darse por vencido, cuando en realidad Tomás estaba luchando por sobrevivir. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Daniel con la voz quebrada. Tomás esbozó una sonrisa triste. «Porque no estabas dispuesto a escuchar. Seguías atrapado en la misma ilusión que casi me mata. Y supe que algún día vendrías a mí». Cuando estuvo listo, Daniel sintió que las lágrimas brotaban. Tragó secamente, respiró hondo. «¿Y ahora? ¿Qué debo hacer?». Tomás se acercó y puso su mano sobre el hombro de su hermano. «Ahora eliges tú, o sigues fingiendo que todo está bien hasta que algo dentro de ti se rompe para siempre, o empiezas a buscar tu propia verdad, incluso si duele, incluso si da miedo, aunque te obligue a dejar atrás todo lo que construiste a base de mentiras». Daniel miró a su hermano, y por primera vez en años, sintió que no estaba solo, pero también sintió miedo, porque sabía lo que vendría después. Sabía que tendría que mirar su vida de frente, por tu matrimonio sin vida, por tu trabajo sin sentido, por todas las decisiones que tomaste tratando de complacer a los demás. Y supe que cuando hiciera eso, nada volvería a ser lo mismo. Se levantó, se secó los ojos y respiró hondo. «Enséñame», dijo, con voz firme pero vulnerable. «Enséñame cómo encontrar lo que encontraste». Tomás asintió. «Yo te enseñaré, pero hay una condición». «¿Cuál?». «Tienes que prometer que no te rendirás a mitad de camino». «¿Por qué?». «Cuando empiezas a ver la verdad, duele, y muchas personas preferirían volver a la ilusión que afrontar el dolor del despertar». Daniel tomó la mano de su hermano. «Prometo». Y ahí, en ese momento,
Algo empezó. No es un viaje fácil, no es una transformación mágica, pero un compromiso con la verdad, lo que fuera necesario. Durante las semanas siguientes, Daniel vivió dos vidas paralelas. Durante el día seguía siendo el ingeniero competente, el actual marido, el hombre al que todos conocían. Pero por la noche, después de que Sara se durmiera, él se marchaba tranquilamente y se dirigía a la casa de Thomas. Allí, lejos de los ojos del mundo, empezó a desmantelar su propia existencia. Thomas no le dio respuestas fáciles, no había fórmulas, no hubo atajos, solo preguntas, preguntas profundas, incómodas e imposibles de ignorar. ¿Por qué elegiste la ingeniería?, preguntó Thomas la primera noche. Daniel vaciló. Porque era una carrera sólida. Mi padre dijo que era la manera correcta. ¿Pero querías? Silencio. Yo ni siquiera sé si me pregunté eso. Tomás asintió. ¿Y tu matrimonio? ¿Amas a Sara? La pregunta fue profunda. Daniel sintió que se le oprimía el pecho. Eso creo. O tal vez me encantó su idea. La idea de tener una esposa, una casa, una vida estable. Pero cuando la miro ahora, no sé quién es, y no creo que ella sepa quién soy yo tampoco. Thomas se inclinó hacia adelante. Aristóteles dijo que la verdadera amistad y el verdadero amor solo existen cuando dos personas se conocen verdaderamente. No la versión editada, no la máscara social, la esencia. ¿Y sabes cuál es el tuyo? Daniel sacudió la cabeza, sintiendo el peso de la respuesta. No lo sé. Así que ese es el trabajo, dijo Thomas. Descubrir quién eres cuando nadie te mira, cuando no necesitas impresionar, cuando no necesitas demostrar nada. ¿Quién es Daniel cuando Daniel está solo consigo mismo? Durante las siguientes noches, Thomas guió a su hermano a través de ejercicios que parecían simples, pero que eran brutalmente difíciles. Le pidió que permaneciera en silencio durante una hora entera, simplemente observando sus propios pensamientos. Le pidió que escribiera sobre sus miedos más profundos. Te pidió que respondieras, con total honestidad, preguntas como, si te quedaran 6 meses de vida, ¿qué cambiarías ahora? Y con cada respuesta, Daniel se encontró frente a verdades que había evitado durante años. Descubrió que no le gustaba su propio trabajo. Nunca me gustó, solo lo toleró porque le pagaba bien y le daba estatus. Descubrió que sentía envidia de las personas que parecían libres, mientras él se sentía atrapado en una jaula invisible. Descubrió que, en el fondo, tenía miedo de ser insignificante, y por eso persiguió logros externos, tratando de demostrarle al mundo, y a sí mismo, que su vida importaba. Pero el descubrimiento más doloroso se produjo una noche lluviosa, mientras él y Thomas hablaban sobre su propósito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te despiertas todos los días?, preguntó Tomás. Daniel permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, con voz temblorosa, respondió, no, solo me despierto porque lo necesito, porque tengo obligaciones, porque sería irresponsable no despertar. Thomas lo miró con profunda tristeza. Entonces no estás vivo, es simplemente sobrevivir. Y Aristóteles diría que una vida sin un propósito claro es una vida desperdiciada. No importa cuántas cosas tengas, no importa cuánta gente te admire, si no sabes por qué estás aquí, estás perdido. Las palabras resonaron en el pecho de Daniel como un grito silencioso. Sintió que las lágrimas brotaban, calientes e inevitables. Porque era verdad, todo era verdad. Pero entonces algo cambió. Después de semanas de reflexión, dolor y de construcción, Daniel empezó a sentir algo diferente. Aún no era felicidad, no fue una paz completa, pero fue claridad. Por primera vez pudo ver su vida sin los filtros de la ilusión. Y con esa claridad, llegó una decisión. Necesito cambiarlo todo, dijo una noche, mirando fijamente a Thomas. Ya no puedo fingir, ya no puedo vivir una vida que no es mía. Thomas asintió, pero había algo cauteloso en su mirada. ¿Estás seguro? Porque cuando empieces a vivir con sinceridad, las personas que te rodean se sorprenderán, cuestionarán, intentarán devolverte al lugar donde eras predecible y seguro. Lo sé, respondió Daniel con voz firme, pero prefiero enfrentar su resistencia que seguir traicionándome. Tomás sonrió. No fue una sonrisa de victoria, sino de reconocimiento. Entonces estás listo. ¿Listo para qué? Para hacer lo que hice, a decir verdad, para ti, y para aquellos que necesitan escucharlo. Daniel respiró hondo, sabía lo que eso significaba. Significaba tener conversaciones difíciles, significaba mirar a Sara a los ojos y decirle que ya no sabía si quería este matrimonio. Significó repensar su carrera, significaba decepcionar a la gente, significaba expectativas decepcionantes, pero también significó, por primera vez en un año, ser libre. Esa noche, al regresar a casa, Daniel no se fue directamente a la cama. Se sentó en la habitación, en la oscuridad,
mirando al vacío. Sara durmió arriba. La casa estaba en silencio. Todo parecía normal por fuera, pero en el interior se estaba produciendo una revolución. Sacó su celular y se escribió un mensaje. Mañana empezaré a vivir de verdad, cueste lo que cueste. Respiró hondo. Sintió que su corazón se aceleraba. Se sintió asustado, pero también sintió algo que no había sentido en años. Coraje, porque finalmente había entendido lo que Thomas había descubierto. Esa verdadera fuerza no está en mantener la ilusión. Se trata de romperlo, incluso si duele, incluso si da miedo, incluso si el mundo entero te juzga. Y al día siguiente, al despertar, Daniel tomó la primera decisión radical de su vida. Él renunció. No avisó a nadie. No planeé el siguiente paso. Simplemente entró en la oficina del jefe y dijo, «Me voy hoy. Ya no puedo hacer esto». El jefe estaba en shock. «Daniel, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» «Me desperté», respondió con una extraña calma, y me di cuenta de que llevaba años durmiendo. Salió del edificio con una sensación de ligereza que no había sentido desde que era niño. No había ningún plan, no había seguridad, pero por primera vez se tenía a sí mismo. Y cuando llegó a casa y se lo contó a Sara, ella lo miró como si estuviera viendo a un extraño. «¿Has perdido la cabeza?», dijo. Su voz temblaba entre la ira y la desesperación. «Tenemos facturas, tienes responsabilidades. No puedes simplemente...». «No puedo soportarlo más, Sara», la interrumpió, su voz tranquila pero firme. «Ya no soporto vivir una vida que no es la mía. Y si eres honesto, tampoco eres feliz. Estamos juntos por costumbre, no por amor». El silencio que siguió fue doloroso. Sara lo miró con lágrimas en los ojos, no por tristeza por la boda, sino por miedo a lo desconocido. «No sé qué hacer con esto», dijo, con la voz quebrada. «Yo tampoco», respondió Daniel, «pero sé que ya no puedo fingir». Y allí, en ese momento, comprendió algo profundo. Cuando dos mentes comprenden la misma verdad, se conectan irreversiblemente. Pero cuando uno se despierta y el otro prefiere seguir dormido, el abismo entre ambos se vuelve insalvable. Daniel salió de casa esa noche. No sabía a dónde iba, no sabía qué vendría después, pero supe que por primera vez caminaba hacia mi propia esencia, y eso era todo lo que importaba. 2 semanas después de dejar su trabajo y marcharse de casa, Daniel vivía en el sofá de Thomas. No fue cómodo, no fue glamoroso, pero fue real. Por primera vez en años, se despertó sin sentir que se estaba traicionando a sí mismo. No había más máscaras, solo él, crudo, vulnerable, tratando de descubrir quién era realmente. Pero la libertad tenía un precio. Sara llamó todos los días, a veces llorando, a veces furioso. Sus padres también llamaron, confundido, decepcionado. «¿Qué te pasó, Daniel?», dijo el padre con voz dura. «Lo tenías todo. ¿Y por qué lo tiraste?». «Para mí», respondió Daniel, con calma. «Tiré por la borda una vida que no era la mía. Esto es una locura, tal vez, pero pasar la vida fingiendo ser otra persona es peor». El padre colgó. Daniel sintió que la duda susurraba. «¿Qué pasa si te equivocas?». Thomas entró en la habitación con 2 tazas de té. «Lo escuché», dijo. «Sé lo que estás sintiendo». Daniel lo miró, exhausto. «¿Cómo es que no volteaste?». «Porque me acordé de Aristóteles. El camino de la virtud no es el más fácil, es lo más cierto. Y cuando eliges la verdad, perderás gente, pero ganarás algo que nadie te quita, tu propia alma». Daniel respiró hondo. «No voy a volver». Tomás asintió. «Entonces estás listo para el siguiente paso. Encuentra tu propósito, porque la libertad sin dirección es solo vacío con otro nombre». Días después, Tomás llevó a Daniel a un refugio para personas sin hogar. «¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué esta gente sabe vivir sin ilusiones?». Daniel conoció a Martín, casi 70 años. Cabello blanco, ojos profundos. Estaba leyendo un libro viejo. «¿Puedo sentarme?». Martín sonrió. «Por supuesto, joven». Ellos guardaron silencio. Entonces Martín cerró el libro. «Tienes esa mirada, de alguien que acaba de despertar». Daniel se sorprendió. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo también tenía esa mirada». Martín respiró hondo. «Yo era médico, exitoso, tenía de todo, pero me di cuenta de que estaba salvando vidas y perdiendo la mía. Dejé todo. Yo vine aquí, y me llevó años entender quién era yo sin los títulos». «¿Y te enteraste?». Martín sonrió. «Sí». Resultó que era solo Martín, y cuando acepté eso, encontré la paz. «Pero perdiste a tu familia». «Perdí la ilusión de una familia. Nunca me conocieron realmente. Vivir siendo amado por una mentira es peor que vivir solo siendo verdad». Daniel sintió que las lágrimas brotaban. «Tengo miedo de quedarme solo». Martín puso su mano sobre su hombro. «El miedo es normal, pero cuando vives tu verdad, aparecen las personas adecuadas, los que reconocerte, los que entienden la misma verdad». Hizo una pausa, y cuando eso sucede, es como si 2 almas se encontraran por primera vez, sin máscaras, solo reconocimiento. Daniel respiró hondo.
Gracias. Esa noche, Daniel era diferente, más firme. Luego recibió una llamada. Sara. La voz era tranquila. Necesito verte. Ahora. Se conocieron en un café. Sara levantó la vista. Había claridad en ellos. Lo entendí. Entender qué, por qué te fuiste. Y tenías razón. Daniel guardó silencio. Sara respiró hondo. Estuve enojado durante semanas, pero luego me pregunté, ¿por qué estaba desesperado porque volvieras? Me di cuenta de que no era por amor. Era miedo a estar solo. Miedo de admitir que mi matrimonio estaba vacío. Que yo también estaba simplemente sobreviviendo. Se secó una lágrima. Así que hice lo que tú hiciste. Me pregunté, ¿quién soy yo? Y descubrí que yo tampoco lo sé, porque viví siendo lo que los demás esperaban. Daniel sintió que se le oprimía el pecho. Sara, no quiero que vuelvas. Lo que teníamos no era real, pero quiero agradecerte. ¿Por qué? Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, por tener el coraje de despertar, porque tú también me despertaste. Y allí, en aquel café, dos personas finalmente se vieron de verdad por primera vez, no como marido y mujer, pero como dos almas que buscan su propio camino, y entendieron lo que quería decir Aristóteles. Cuando dos mentes comprenden la misma verdad, ya no necesitan fingir, y eso es liberador, incluso si eso significa tomar caminos separados. Han pasado 6 meses desde aquella conversación de café. Daniel no volvió a su antigua vida, no volvió a su trabajo, no volvió a las expectativas de los demás. En cambio, comenzó algo nuevo, algo cierto. Abrió un pequeño espacio en el centro de la ciudad, un lugar sencillo, con sillas de madera, té caliente y un silencio intencionado. Lo llamó el punto de equilibrio. No fue rentable, no fue impresionante, pero era suyo. Allí ofreció conversaciones pausadas, espacio para gente cansada de fingir, un lugar donde alguien pudiera sentarse, respirar y decir la verdad. Thomas lo visitaba todas las semanas. Un día dijo, encontraste tu propósito. Aristóteles decía que el propósito de cada ser es realizar su esencia, y lo estás haciendo. Daniel sonrió. Fue una sonrisa de reconocimiento. Un día apareció Sara. Cuando sus ojos se encontraron, ella sonrió. Así que aquí es donde estás. ¿Sí? ¿Quieres sentarte? Se sentaron uno frente al otro. Yo también lo dejé todo, dijo Sara con calma. Me di cuenta de que estaba viviendo la misma mentira. Entonces decidí parar. ¿Y qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Pero por primera vez no tengo miedo de no saberlo, porque ahora sé quién soy. Y eso es suficiente. Daniel sintió gratitud. Lamento haberme ido así. Sara negó con la cabeza. No me dejaste en paz. Me liberaste. Si no te hubieras ido, nunca habría despertado. Hizo una pausa. Ahora entiendo a Aristóteles. Cuando dos mentes comprenden la misma verdad, ya están conectadas, por la esencia, no por la forma. Daniel asintió con los ojos húmedos. Gracias por comprender. Se despidieron con un largo abrazo. No fue un adiós, fue un reconocimiento mutuo. Semanas después, un joven ingresó al espacio. Ojos cansados, expresión perdida. Perdón, ¿ya está cerrado? Daniel vio algo familiar en esa mirada. No. Pasa. El joven se sentó. Él permaneció en silencio. Entonces, ya no sé quién soy. Daniel respiró hondo. Entonces estás en el lugar correcto. Aquí aprendemos a hacer las preguntas correctas. ¿Qué pasa si no encuentro nada? Daniel sonrió. No estás vacío. Está lleno de capas falsas. Cuando empiezas a quitarte esas capas, duele. Pero estás descubriendo quién eres realmente. ¿Cómo empiezo? Empezando a ser honesto, contigo mismo, incluso si duele. Hablaron hasta tarde. Cuando el joven se fue, había esperanza en sus ojos. Daniel cerró la puerta y se quedó allí, sintiendo gratitud, porque finalmente lo entiendes. Cuando encuentras tu verdad y vives según ella, te conviertes en un faro silencioso para otros perdidos en la oscuridad. Y cuando dos mentes comprenden la misma verdad, en una conversación, en una mirada, sucede algo mágico. La esencia reconoce la esencia. Aristóteles tenía razón. La vida no se mide por lo que acumulas, se mide por la profundidad con la que vives tu propia esencia. Y cuando vives así, aunque lo pierdas todo, nunca te pierdes a ti mismo. Daniel salió y caminó por las calles vacías. El cielo estaba estrellado, y por primera vez se sintió como en casa, no en un solo lugar, pero dentro de ti mismo. Y eso fue todo lo que siempre buscó. Si esta historia tocó algo profundo en ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, porque cuando compartimos nuestra verdad, ayudamos a otros a encontrar la suya. Y si quieres continuar este viaje de despertar, suscríbete al canal. Aquí no vendemos ilusiones, compartimos esencia, y eso marca la diferencia.